con la forma como se idealiza el espacio, ¿no? En esta segunda parte me interesa ver a qué conduce esa idealización y voy a insistir en dos aspectos. Voy a retomar un poquito la idealización de la heroína porque son dos aspectos distintos. Solamente hablamos de María como el objeto del deseo, ahora vamos a ver como María el ideal, ¿no? ¿Qué tipo de ideales construye Isaac alrededor del personaje? Digamos, en qué medida en realidad María es un símbolo, ¿no? Se convierte no en una naturaleza, sino en una especie de símbolo que contiene una serie de propuestas. Entonces, la segunda parte yo la titulé Orden Social e Ideal Cristiano, que pues voy a más o menos a explicar cómo entro en el aspecto sociocultural de la estructura narrativa de María. Básicamente yo decidí entrar por uno de los aspectos que parece cliché, pero que en Isaac no es cliché. El romanticismo europeo hizo del sentimiento religioso como uno de los aspectos esenciales de la actitud romántica, ¿no? Los románticos de la primera generación, finales del 18, principios del 19, reivindicaron el sentimiento religioso, reivindicaron el cristianismo como una especie de reacción ante pues, ese periodo seco, ¿no? De la Ilustración francesa, del siglo de las luces, y viene toda esa generación que arranca con Chateaubriand, con Bonnard, con Vigny, Lamartine, que se vuelcan, ¿no? Sobre el sentimiento cristiano, Benjamin Constant, Madame de Staël, pero al mismo tiempo hay una generación también de origen aristocrático que reivindica más bien una especie de panteísmo, ¿no? Religioso, panteísmo. Y me parece que Isaacs, en la medida en que utiliza ese cliché literario, se mueve entre dos aguas, entre un panteísmo y entre un sentimiento religioso auténtico y verdaderamente sincero. Entonces, para yo entrar en esos aspectos de cuál es el elemento cultural que une María a las problemáticas de la época, es precisamente el del asunto religioso, que puede parecer cliché, como lo han interpretado algunos críticos de María, pero que cuando uno conoce el siglo XIX colombiano, uno se da cuenta que en realidad eso resulta muy problemático en una obra de arte literario. Entonces, vamos a ver dos modos de idealización. Esa idealización que recae sobre la heroína, con la intención de convertirla en un símbolo cultural, y la idealización que vuelve sobre el espacio, porque ese espacio reúne unas características, una organización social específica, que digamos, pues no tengo tiempo de ampliar aquí, pero que comentaré en su debido momento. Entonces, si bien he afirmado que el protagonista del relato es Efraín, porque es pues la persona que enuncia, que expresa una actitud romántica, no se puede desconocer la importancia de María, de la heroína, en la configuración del sentido global que Isaacs le da a su novela. Entonces, digamos que por ser el personaje epónimo de esta novela, María se constituye en el eje alrededor del cual gira la sencilla trama amorosa y se construye no solo la idea de un ideal femenino, como muchas veces se tiende a interpretar, sino también un ideal social, básicamente, ¿no? Entonces, como ya vimos, de manera recurrente el joven enamorado compara a María con imágenes de origen artístico y bíblico. Más allá de las imágenes literarias relacionadas de manera explícita con la Atalaya de Chateaubriand, a mi parecer las más importantes son aquellas que equiparan a María con la Virgen. Hay constantemente una relación entre María y la Virgen María. Son elementos recurrentes, más o menos desde el capítulo 3 constantemente se está haciendo esa equiparación. En este tipo de comparación, dos modos se hacen evidentes. Voy a explicárselos pues porque son recurrentes en el texto de Isaacs, para que ustedes entiendan cómo se construye un ideal social, ¿no?
un símbolo social. Primero, la visión de la heroína mediada por las imágenes pictóricas del Renacimiento, en particular las de la serie, me refiero a la serie de cuadros que explotan el tópico de la Virgen y el niño constantemente, ¿no? Como en una especie de puesta en escena, la heroína siempre aparece acompañada del hermano menor de Efraín, Juan. En muchísimas escenas María está con Juan en los brazos, María está con Juan en los pies, y uno ve casi que un cuadro de una Madonna con niño, ¿no? Es más o menos la idea que recorre constantemente el relato. La visión adquiere características de cuadro de dicha serie e implica la situación, el vestuario, los colores, el gesto, la actitud y en general toda la narrativa de las célebres Madonas. Les voy a dar un ejemplo. Capítulo 27, páginas 127-28. María, como Efraín la espía constantemente, la mira, la observa, ¿no? En una de esas, María está recostada, se ha quedado dormida en el costurero. Oigan la descripción. María se hallaba en el costurero. Estaba sentada en una silla de cenchas, de la cual caía espumosa, siempre es vaporoso, ¿no? Arregazada a trechos con lazos de cinta celeste, su falda de muselina blanca, son los colores de la Virgen. La cabellera, sin trenzar aún, rodábale en bucles sobre los hombros. En la alfombra que tenía a los pies se había quedado dormido Juan, rodeado de sus juguetes. Ella con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, más o menos en esta posición, parecía estar viendo al niño, habiéndosele caído de las manos el linón que cosía descansado sobre la alfombra. Está abandonada, casi que es como ver el éxtasis de Santa Teresa, en esta posición. Está viendo al niño. Entonces, ahí siempre son una serie de esas escenas, tienen características de cuadro, pero el cuadro, la escena es la de una Madonna con niño. Esa es la primera forma. La segunda, el modo pues de idealización, la segunda forma es aquella que la percibe directamente a través de las imágenes de la tradición mariana, de la dolorosa en particular. Constantemente se está insistiendo en la dolorosa. Y pues para nosotros el culto mariano es muy importante, ¿no? En el siglo XIX colombiano, el mes de mayo y el mes de diciembre, eso todavía no se ha estudiado en Colombia, está por hacerse. Encuentran todo lo que ustedes quieran sobre la Virgen, poesías a la Virgen, celebraciones a la Virgen y demás. Como un símbolo, dependiendo de la situación, María aparecerá vestida de blanco y celeste. En situaciones, por ejemplo, en que se fusiona con la naturaleza, es decir, no todo el tiempo está igual, o tiene un delantal salpicadito de florecillas azules, dice constantemente Isaacs. Y en tonos violáceos o morados, cuando la situación significa resignación y entrega incondicional, y la Virgen Dolorosa aparece en esos tonos, o un manto azul o un manto morado, ¿no? Con un rojo, unas muselinas lilas, etc. Parecido a lo que presentamos aquí en la cita que acabamos de leer. Así la mujer ángel, de manera ambivalente, provista de todas las simbologías de la tradición mariana, representa el objeto amado del deseo y al mismo tiempo el ideal cristiano. Los axiomas tomados de la apologética cristiana moderna, en el análisis que yo he hecho de María, he encontrado que, digamos que además del diálogo con Chateaubriand, que más que temático es ideológico, en el texto se citan toda una serie de autores que en la vida real, en la primera mitad del siglo XIX, dan lugar a la apologética moderna y realizan una defensa del cristianismo constantemente. Entonces sobre todo, esos personajes son citados en el capítulo 17 y 18 cuando Carlos revisa la biblioteca de Efraín. Los axiomas tomados de la apologética cristiana moderna, con Chateaubriand a la cabeza, y de la tradición cristiano-católica le permiten a Isaacs
no solo configurar un personaje de ficción, María, sino también dotarlo del profundo sentido histórico y cultural del culto católico para los colombianos de la época. En la imaginación de Efraín, las comparaciones y asimilaciones con la Virgen nunca desaparecen. Les voy a leer unas muy precisas. En el oratorio estaba sin luz. María se apresuró a precedernos con una y colocándola cerca de aquella bella imagen de la Virgen que tanto se le parecía, pronunció palabras que no oí y sus ojos suplicantes se fijaron arrasados de lágrimas en el rostro de la imagen. Capítulo 20, 37, página 191. Del mismo modo que las flores del jardín, en el oratorio, en el cabello de María, la imagen de la dolorosa media la pasión amorosa y se convierte, al igual que las flores, en símbolo de su amor. Cito. En las cortinas, ¿puedes cerrar un poquito? En las cortinas de esta había prendido María el medallón de la dolorosa, que estaba en las de mi cuarto. Suspensivos. Esa noche no solamente estaba conmigo la imagen de María, los ángeles de la casa dormían cerca de mí. Al despuntar el sol vendría ella a buscarlos para besar sus mejillas y llevarlos a la fuente donde les bañaba los rostros con sus manos blancas y perfumadas como las rosas de Castilla que ellos recogían para el altar. María siempre es vista a través de los ojos de Efraín, subjetivada, moldeada e idealizada por el temperamento poético del narrador, moldeada por la mirada del poeta enamorado, incapaz de representar la naturaleza humana del objeto de su deseo de manera objetiva. No existe tal objetividad en Efraín. Constantemente es una imagen religiosa o poética. Tal vez por esta razón los primeros comentadores de María vieron en la heroína la protagonista indiscutible de la novela, obviando que su apariencia física y su temperamento son el resultado de la percepción sensualista, lírica y religiosa de Efraín. Es decir, que pasamos por ese proceso. El amor de los protagonistas toma en el relato características de culto. El amor es entregado a la dolorosa. La imagen de la Virgen, cuyo corazón aparece atravesado por 7 puñales y cuyo culto celebra el sentido trágico de la decisión de la Virgen y significa el amor, la fe y la resignación de la madre que acepta que su hijo se sacrifique por la humanidad, pasa, en el caso de Isaac, de, cito, fineza materna, capítulo 3, página 9, a culto celebrado por los enamorados con rosas y azucenas, capítulo más o menos a partir del capítulo 24, página 110. A partir del momento en que la pareja decide expresar su amor, significarlo el intercambio de flores en el altar de la dolorosa, su amor y todo lo que tenga que ver con él, salud del padre, viaje, etc., es encomendado a la Virgen. Constantemente, capítulos 29, 30, María le dice a Efraín: ¿ves este rosal recién sembrado? Si me olvidas no florecerá, pero si sigues siendo como eres, dará las más lindas rosas y se las tengo prometidas a la Virgen, con tal que me hagas conocer por él si eres bueno siempre. Eso está en el capítulo 45, página 238. La Virgen se convierte entonces no solo en confidente de María y en acompañante del viaje de Efraín que lleva consigo una dolorosita, sino también en elemento del culto nacional. Sin duda, la escogencia del nombre de la heroína se relaciona con la tradición mariana, ampliamente celebrada y promovida en la prensa católica colombiana de la época, en particular para los meses de mayo y diciembre. María, más que representar una mujer humanidad, representa un ideal, razón por la cual aparecerá siempre etérea, celestial y sin conflicto. Así como María se convierte en un ideal ético, el espacio-tiempo de esa época, República de la Nueva Granada hacia 1850, se convierte también en un ideal social. La Arcadia, imaginada por Efraín, aparece como un espacio ideal, cuya armonía resulta de la hibridación de las tradiciones patriarcales bíblicas
y los principios rectores de las naciones modernas: libertad, igualdad, justicia, fraternidad. La hacienda, si ustedes analizan el espacio configurado por Isaacs, ustedes van a darse cuenta que se practica el culto católico, hay un oratorio, rezan el Padre Nuestro, María lleva todo el tiempo crucecitas de coral, de diamantes, etc. Todo se encomienda pues a la Virgen. En todos los hogares de los colonos alrededores hay un altar con santos. Es un mundo organizado social y éticamente alrededor de el culto católico, básicamente. Pero además, la hacienda, la casa paterna, y por eso también parece un paraíso, es un lugar en el que, si bien se produce de manera feudal, ¿no?, en un feudo de terratenientes en el que hay esclavos todavía, los esclavos gozan de una situación completamente distinta, y hay comparaciones con lo de la hacienda del Milvio, por ejemplo, ¿no? Entonces, los esclavos en la hacienda del padre de Efraín han cambiado de estatus, dejan de ser esclavos para ser aya, para ser criado, para ser amigos, y es decir, que asumen ya un estatus completamente distinto. Y el elemento que le permite a Isaacs como armonizar ese aspecto es la historia de los esclavos, ¿no? Se ha leído la historia de los esclavos como casi que como un relato independiente. De hecho, se ha publicado de manera desafortunada en 2 antologías de cuentos, como un cuento, sí, eso es un crimen contra la estructura narrativa de María. Recientemente Luzmeli Giraldo en el 98 publicó 2 volúmenes de cuentos de narrativa colombiana, y aparece Feliciana de Jorge Isaacs. Entonces yo digo, pero sí, eso es darle una falsa información al lector. Isaacs no escribió cuentos. Ese es un relato que está dentro de María, pero dentro de esa gran estructura desempeña unas funciones específicas. Es tal vez la parte en el que Isaacs incluye de manera más directa referentes históricos. Y el primer gran referente histórico es de la ley de la manumisión de esclavos, la ley de libertad de vientres de 1821, que declara que en este país, a partir de ese momento, ya es ilícito la trata de negros, básicamente. Entonces, toda la historia de Nayi Sinal cuenta más o menos ese problema, ¿no?, de que son unos esclavos y que fueron traídos, y Nayi aparece como una esclava consciente de que nació libre, es decir, que Isaacs configura ahí más o menos obedeciendo el principio de los derechos naturales, la cuestión de la igualdad y la libertad como un derecho natural. Nayi está dispuesta a ahogar a su hijo si el papá de Efraín no la compra, y hace que la entrega de la carta de libertad, porque le dice: tú eres libre de irte donde tú quieras o quedarte conmigo para que cuides a esta niña, porque yo lo que necesito no es una esclava sino una aya. Y entonces hace que María le entregue la carta de libertad, que escoja irse, si sí quiere o no. Entonces ahí lo que se trata no es una cuestión de la esclavitud, es el problema de la libertad. Es decir, que ese cuento le permite a Isaacs introducir unos valores modernos en una estructura social muy premoderna, que funciona como un feudo, y se arma una especie de cruce de sistema cultural híbrido, en el que Isaacs, de manera utópica, hace que funcionen las tradiciones ancestrales católicas con el ideario moderno de las repúblicas y naciones modernas. Y es gracias a ese cuento que eso se fusiona. Entonces, ese espacio aparece idealizado en el texto. Entonces, digamos que la Arcadia imaginada por Efraín aparece como un espacio ideal, cuya armonía resulta de la hibridación de las tradiciones patriarcales bíblicas y de los principios rectores de las naciones modernas. Al representar un espacio y unos seres condicionados y naturalmente acoplados con los principios éticos, morales y sociales del cristianismo católico, la propuesta estética de Isaacs permitió a los primeros lectores descifrar en el universo ficcional de María sus creencias y valores. Si no, hubiera sido imposible. De hecho, en todo lo que yo revisé de recepción del siglo XIX,
lo que más llamó la atención fue ese gesto costumbrista de María, es decir, que en todos los países apreciaron que Isaac reivindicara el sentimiento religioso y que reivindicara las tradiciones católicas. En todos los comentarios, los que escribieron los mexicanos, Nájera, Justo Franco, etcétera, dan cuenta de eso, es decir, que apreciaron muchísimo ese gesto costumbrista. Por lo general leyeron las gracias y bendiciones acordadas por el Creador y los valores de la tradición cristiana. En el universo de María, todo lo que no es católico necesariamente debe convertirse al culto católico. El padre es judío y para casarse tiene que convertirse al catolicismo. Nay es una esclava negra pagana que la convencen para que se convierta al catolicismo. María es judía, se llama Esther y necesariamente debe convertirse al catolicismo para entrar a llamarse María. Entonces, lo que presenta Isaac es un universo organizado con dos sistemas de valores casi que opuestos pero complementarios en su propuesta social. El culto cristiano católico y los valores modernos digamos, de los derechos del hombre. Entonces, el padre se convierte para casarse con una cristiana católica, el nombre de la heroína deja de ser Esther para ya convertirse en María, y los esclavos dejan sus dioses paganos para ser bautizados en el nombre del cristianismo. Aquí hay unas diferencias esenciales con el romanticismo europeo. Por lo general, el romanticismo europeo no toma partido entre catolicismo y protestantismo. Lo que hace es que presentan más bien una especie de cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo pues son varias sectas. Lo que les interesa es presentar una especie de cristianismo y lo presentan más o menos de manera panteísta y más bien con presupuestos protestantes, pues porque la mayoría no creía en la Iglesia Católica, es decir, que hay un gesto anticlerical y prefieren aquellas iglesias, aquellos cultos que no tienen iglesia, ¿no? Básicamente. Entonces, en María el sistema de valores católicos aparece como una segunda naturaleza, y esa es también una de las grandes ventajas en Isaac, que el catolicismo aparece como una religión natural, que algo que viene así por tradición, que ya está asimilado de manera natural y que no necesita ningún tipo de explicación conceptual, sociológica, antropológica, nada. Entonces, de ahí que parezca algo ingenuo en la estructura de María y que por lo general se ignore en la explicación, digamos, sociocultural del asunto. Aparece de manera natural y de hecho Margrave dice sí, el cristianismo era algo que no se ponía en duda, pero es que en Colombia estaba precisamente siendo debatido si esto era un país católico o era un país laico. Entonces por eso la negación de ese problema en el plano real histórico resulta fundamental. Entonces, digamos que aparece como una segunda naturaleza generadora, no solo del encuentro amoroso, piénsese por ejemplo en la lectura de la obra de Chateaubriand, capítulo 13, sino también como organizadora de un proceso cultural histórico, como elemento que rige todas las relaciones sin ningún tipo de explicación conceptual o superpuesta. En el universo de Isaac, todos practican el culto católico, absolutamente todos. En este sentido, la función de las referencias textuales relacionadas con el cristianismo y la práctica de su culto no es la de crear un tema o reflejar una realidad, sino crear una unidad de sentido. En ningún momento ustedes no encuentran una frase en la que se conceptualice, y como atraviesa todo el relato, es más bien un elemento axiológico que crea una unidad de sentido válida y afirmativa en el plano del desarrollo del idilio amoroso, pero rota e invalidada en el plano de la enunciación, desde donde el narrador rememora, puesto que el proceso histórico colombiano, en ese paso de la premodernidad a la modernidad, entró en crisis y cuestionó precisamente las funciones de la Iglesia. El gesto valorativo de Isaac en María ofrece al lector un universo civilizado por el catolicismo, ¿no? Los esclavos son civilizados.
es prácticamente la premisa de Chateaubriand: el cristianismo civilizó a Occidente, ¿no? En el genio del cristianismo, de ahí que las relaciones van más allá de los parecidos con la heroína. La relación es por afinidad ideológica que está ahí. Pero lejos de funcionar como puro cliché romántico, al igual que para el autor del genio del cristianismo frente a la Ilustración, para Isaacs se trata de un elemento que le permite asumir una posición estética, ética, frente al liberalismo colombiano, de tendencia laica y anticlerical de la época, pero al mismo tiempo frente al conservadurismo ultramontano, puesto que lo convirtió pues como en bandera política. En este sentido, el carácter polémico del debate con la Ilustración en el caso de Chateaubriand es adaptado a una situación análoga del contexto social colombiano en crisis, en la cual sirve de catalizador para plantear una problemática local de carácter sociopolítico relacionada con la Iglesia, básicamente con su injerencia en el poder y por ende con el cristianismo. En su calidad de signo artístico, María afirma los valores católicos cristianos y la capacidad del catolicismo para organizar políticamente una sociedad. Gran parte del impacto sociocultural de esta novela reside precisamente no solo en el hecho de contener los elementos sentimentales y conmovedores de un idilio perfecto, sino también en el hecho de transponer en el plano literario, gracias al compromiso costumbrista, aspectos del inconsciente cultural colombiano, del inconsciente colectivo me refiero, del lugar donde se realiza la creación. Para descifrar el sentido histórico-cultural de María, la importancia de la afirmación de las tradiciones católico-cristianas hacia el medio siglo XIX, es preciso recordar que en los intentos de secularización del pensamiento y de la sociedad, por lo menos desde 1849, este elemento de la cultura se había convertido en el eje de las diferencias de los partidos en pugna. Además de dotar a la novela del arquetípico sentimiento religioso, y tal vez por eso despista, incluso Doris Sommer, que es un texto que me parece perverso, dice sí, no tiene nada ni de los conflictos ni de las luchas raciales. Pues claro, todo está idealizado. La sociedad de María conviven blancos ricos, blancos medio ricos, blancos pobres los colonos como José, Lucía y Tránsito, mestizos, negros y mulatos como Salomé y Braulio. Y todo funciona armónicamente porque todos están hacen parte de una unidad, es decir, que Isaacs configura una unidad cultural que allá afuera no existía. Y por eso podemos considerar eso como un ideal, ¿no? Como una utopía social, básicamente. Pues eso hace parte de esa actitud romántica. Entonces, además de dotar a la novela del arquetípico sentimiento religioso de la novela romántica y sentimental, al mismo tiempo todo esto la inscribe en una situación comunicativa concreta con sus contemporáneos y al mismo tiempo revela la posición asumida por él en el campo intelectual e ideológico de la época. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que los liberales, yo he buscado como reacciones del sector liberal y no las hubo. Y las reacciones vinieron del sector conservador de Miguel Antonio Caro, que escribe uno de los primeros comentarios, y luego de Vergara, que para entonces ya se había retirado del Partido Conservador, pero que no dejaba de ser tradicionista en esencia. Pero llama la atención que fuera de Colombia, María sea valorada por hombres de reconocido liberalismo. Gutiérrez Nájera, ¿no? El de Azul en México, José Manuel Estrada en Buenos Aires, Valentín Letelier en Chile, Justo Sierra, Francisco Sosa, bueno, incluso en la edición catalana de 1892, pues digamos es una novela bien valorada y siempre se tuvo en cuenta más o menos ese aspecto. Entonces, sumada a problemas como la liberación de los esclavos, por eso les contaba más o menos el problema, la presencia de rezagos coloniales en la organización social, pues es una hacienda que funciona con esclavos todavía como un feudo. Además, pues en la novela se representa como un fracaso económico que provoca la enfermedad del padre, eso hay que entrarlo a interpretar.
Y en el modo de producción, digamos, la expresión de la cuestión religiosa, como se le llamaba en el siglo XIX, en la estructura de María, significa su arraigo a problemas sociohistóricos de época. Esta particularidad dota a María de su carácter problemático y evita primero que el espacio del encuentro amoroso se convierta en un universo anacrónico, en el cual se habla solo de amor, pues eso se destruye, ¿no? Las Arcadias son anacrónicas, pero María no es anacrónica. Y segundo, ubica la novela en su momento histórico. Este gesto dota a María del carácter estético propio de la obra de arte. Al fusionar en su escritura la sensibilidad, la afectividad de la autobiografía ficcional y la nostalgia del idilio amoroso, perdido para siempre, con la nostalgia del costumbrismo, porque esa es otra característica del costumbrismo de Isaacs, es nostálgico, ¿no? Tal vez por el tono elegíaco del relato, constantemente se está mirando con nostalgia ese pasado. Entonces, la solución estética de Isaacs expone la pérdida de un orden aún señorial, regido por valores del catolicismo, pero reformado por leyes constitucionales, que es la gran particularidad de la hacienda, ¿no? Ya ha habido una reforma, que los esclavos dejen de ser esclavos para convertirse en criados, en obreros, y cambiaron de estatus. Aquello que el héroe descubre o toma conciencia a través del amor se rompe, y ese es el gran problema. Como es una historia de amor desgraciado y se destruye el idilio, no es solamente el amor de Efraín y María lo que se rompe, es también la armonía del espacio idílico en el que se desarrolla el amor. Entonces ahí afuera, desde en cuenta cómo Isaacs logra representar esa ruptura, ese caos que hay allá afuera en el mundo social, con la desaparición del universo de Efraín y María. Aquello que se descubre o toma conciencia se rompe. A la pérdida del ser amado se suma esta, razón por la cual el eterno enamorado que es Efraín queda atado al evento que desestabiliza su universo, privándolo del sentido alcanzado gracias al amor. Si bien se descubre eso, que es el mundo que descubrimos como el mundo ideal, perfecto, lo que hace Isaac es volver sobre ese pasado allí donde hubo esa ruptura, esa fractura en la que queda socialmente muerto, porque pues después Isaac y Efraín no va a revivir. Efraín es sin duda fiel al recuerdo de María, pero también al mundo que hizo posible su encuentro y condicionó el descubrimiento de su felicidad. De aquí que el relato se vuelque sobre el tiempo del encuentro amoroso y sobre el espacio-tiempo que lo contuvo. En este sentido, la pérdida del orden social híbrido, premoderno y moderno a la vez, descubierto a través del amor, aparece también como una muerte simbólica que determina la actitud romántica de vida y lo condena a la soledad. Sin embargo, de forma ambivalente, ateniéndonos más o menos al desenlace, la destrucción del idilio y la pasividad del héroe, al mismo tiempo, presentan como inevitable el paso a una nueva era, que es lo que está viviendo o tratando de vivir Colombia en ese momento. Este aspecto inscribe la novela de Isaacs de manera radical en el amplio marco de la cultura cristiana, puesto que al establecer analogías entre la heroína y la virgen, pese al sensualismo puesto en su percepción, se elimina el impulso erótico y por ende el carácter humano, mundano del amor. El amor de Efraín, en la medida en que no reivindica el placer, lo que sería un gesto moderno, no es laico, no se trata de un amor laico, sino místico, y tendrá como objeto un ser extraordinario, desmedido y por lo tanto ideal. Esas comparaciones pues constantes con la Virgen. En oposición a los condicionamientos sexuales, a lo que psíquicamente llamamos eros, ¿no? De acuerdo con Freud y con Lacan, aunque se mantenga la ambigüedad del amor, el de Efraín significa sacrificio e incondicionalidad por el ser amado. Entrega total al otro en el amplio sentido religioso del término, que se conoce como ágape, que es lo que hacen
los que se entregan, San Bernardo y todos los que, pues, que reemplazan el amor del Padre de Dios y lo reemplazan por el amor a la Virgen. Hay que entender que el culto mariano se instaura en Occidente gracias a las órdenes masculinas, para empezar. Tal vez porque se trata de una imagen idealizada en el proceso de rememoración propio de los relatos amorosos. Desde el inicio, las analogías con la Virgen arrancan más o menos capítulo 3, página 10, significan la renuncia a la concupiscencia de la carne y al control o la extinción de la pasión. Este proceso beneficia a la heroína, inicialmente, pues porque la convierte en virgen, algo inalcanzable, en un ser extraordinario, pero al mismo tiempo, y este es un cliché de la tradición amorosa de Occidente, aquel que ama también es grande y extraordinario, y eso viene desde la poesía trovadoresca. Pero al mismo tiempo el narrador protagonista, puesto que se configura o se concede, en términos de Cristeva, el derecho de ser extraordinario. Soy extraordinario porque he amado. Pero aquí es un amor muchísimo más extraordinario, pues porque se convierte en un culto, en una cuestión mística, ¿no? Que va más allá del efímero deseo. En este sentido, María se inscribe en la larga tradición cristiana que, según Cristeva, inspirados en San Bernardo, los franciscanos y los jesuitas, forjaron al reemplazar el amor del Padre por el amor materno, representado en la imagen de la Virgen con el niño. Es básicamente la imagen recurrente en esos escritos. De no tener en cuenta este aspecto vital para la configuración del sentido global de María, la toma de posición de Isaacs no adquiriría su sentido histórico y cultural. Sin el sentido religioso, la autenticidad de la pasión amorosa de Efraín podría eventualmente ser puesta en duda, puesto que entraría a ser considerada de manera exclusiva como de base artística. Hay una comparación de base artística, pero también hay una comparación de base religiosa. Así María será una mujer divinizada por el fuego poético. Y yo cito, el fuego poético es una expresión de Isaacs, capítulo 13, página 39, y obedecería al capricho de un poeta enamorado de un ideal estético, libresco, y no de una mujer inspirada en seres más reales, terrestres como Tránsito, Lucía o Salomé. Por ejemplo, den en cuenta que la escena con Salomé es terriblemente erótica, ¿no? Levanta la pierna para subir la reja y él le mira las piernas y se da cuenta que la mulata está buena, como acostumbramos a decir. Entonces ahí hay toda una cantidad de detalles. Este aspecto pagano, que anclaría el amor en lo carnal y sensorial, es superado gracias al ideal religioso. Por eso María se convierte en ese ideal religioso. Por literaria que sea, la comparación con Atalá inicialmente ubica a María en el plano de lo humano, es decir, en el de la dama o amante de la literatura trovadoresca y amorosa. Por el contrario, las analogías con la Virgen la elevan al plano de lo sobrehumano y místico. Idealizada por Efraín, María evoluciona en un Edén o paraíso con todos los atributos de las vírgenes católicas. Constantemente está volviendo la idea de virgen católica. Esta visión se afianza cuando se observa que, del mismo modo que para Efraín, Tránsito pregunta por la Virgen de la Silla. Ahí esa pregunta. Tránsito acostumbraba a preguntarme así por María, desde que advirtió la notable semejanza entre el rostro de su futura madrina y el de la bella Madonna del oratorio de mi madre. Bueno, ahí viene una respuesta de Efraín, pues que no viene al caso. Este hecho predetermina el desenlace, es decir, se lee Atalá. María y Atalá son muy distintas como heroínas. Atalá es una heroína trágica, María no tiene nada de trágico. La muerte no significa que sea un ser trágico. Atalá decide suicidarse. María, eso no pasa por la mente de María. Virginia, en Pablo y Virginia, decide que antes de quitarse la ropa para salvarse del naufragio, prefiere morirse ahogada y no se quita la ropa por pundonor y muere ahogada. Es decir, es una decisión que ellas toman. Las heroínas francesas son trágicas. Tienen el sentido trágico de la vida. María no tiene el sentido trágico de la vida. Son muy distintas, ¿no? Hay una serie de comparaciones, pero esas analogías
determinan el desenlace, es decir, que Atalá muere, María necesariamente tiene que morir. Se convierten en modelos, pero al mismo tiempo en obstáculos. Las vírgenes tienen que morir inmaculadas constantemente. Entonces eso está determinando que desde el interior se destruya pues la idea del idilio, ¿no? Este hecho predetermina el desenlace. Estos mediadores, además de ser modelos, se convierten en obstáculos. Por eso la Virgen debe permanecer, morir en el caso de María Inmaculada. Al igual que la lectura del episodio de Atalá una tarde, cito, engalanada con nubes de color violeta y lampos de oro pálido, bella como María, bella y transitoria como ella, dice Isaacs. La comparación con la Virgen determina no solo la pasión amorosa, sino también el desenlace. Tal vez por este motivo, y muy en contra del sensualismo puesto en la descripción, la heroína aparece como un ser inasible, ajeno a la realidad. Al respecto, todo aquello que Efraín rememora con nostalgia y que en el presente de la Anunciación ha desaparecido, daba sentido a su vida. Hay que entender que la actitud romántica es esa. En el presente no hay ningún sentido, y esa es la dificultad de la novela de Isaacs. En las novelas románticas europeas, uno puede leer el conflicto del protagonista con el presente y seguir paso a paso el conflicto con ese presente, ¿no? La ruptura, las modulaciones de ese conflicto interior. En Isaacs no es posible, no se puede hacer eso. El lugar idílico, la naturaleza, el orden social, los valores y principios que lo regían, todo ha perdido sentido y es presentado en contraste con la vida vacía del hombre adulto, quien de manera recurrente lo expresa en frases alusivas. Desde este punto de vista diríamos que la romantización de la vida en la hacienda no solo obedece a la idealización inducida por el amor en el héroe, sino también a cambios socioculturales, a la aparición de un nuevo tipo de coacciones, provocadas por los cambios o intentos de cambios introducidos en la estructura social y mental para hacer de la Nueva Granada una nación moderna. La complejidad de la nueva configuración social, sumada a la pérdida del objeto amado, suscita una reacción nostálgica a través de la cual se añora el tipo de relaciones señoriales vigentes aún hacia el medio siglo. En el proceso de modernización era necesario cambiar la estructura administrativa, los modos de producción, las ideas y ante todo los hábitos de los nuevos ciudadanos. Es muy difícil hacerle pensar a un esclavo que va a ser ciudadano libre. Y eso aparece ahí más o menos en María. Transpuesto en el plano ficcional frente a un presente que no había cumplido todas sus promesas, Efraín añora la vida señorial idealizada por el amor juvenil. Tal como sucediera en la literatura bucólica antigua, la vida en la hacienda azucarera se convierte en imagen utópica. El recuerdo y por lo tanto su verbalización y puesta en forma está mediado por el sentimiento de la pérdida. De aquí el tono elegíaco, nostálgico, lírico y desesperado del relato de Efraín. Al desaparecer María, objeto de su deseo, del amor, motivador de una evidente pulsión erótica y por tanto de vida, constantemente reprimida en el relato, Efraín decide cortar con su mundo exterior, ¿no? Y es lo que tenemos en el relato, volcado totalmente hacia el pasado. Además del idilio amoroso, entre líneas, el relato de Efraín contiene, metafóricamente, la historia del abandono por parte de la amada y la imposibilidad de realizarse como sujeto en unas nuevas condiciones de vida. No se dice nada sobre esas condiciones de vida, pero lo cierto es que Efraín está vacío, solo. En cierta medida, Efraín se muestra complaciente en su estado melancólico y su aniquilamiento como ser social gracias al amor puro, es decir, que se convirtió eso en una cosa pues allá ideal, y él se exalta, se vuelve un ser extraordinario gracias al sentido de la renuncia, comparable únicamente con el misticismo de la vida de un santo. Este gesto es percibido como algo digno de admiración por el mismo narrador. Les leo una cita. Si fuera posible a mi mente, y esto sale del capítulo 53, si fuera posible a mi mente tan solo una vez, por un instante siquiera, sorprender a mi corazón todo lo doloroso de su secreto para revelarlo,
Las líneas que voy a trazar serían bellas para los que mucho han llorado, pero acaso funestas para mí. No nos es dable deleitarnos por siempre con un pesar amado. Como las del dolor, las horas de placer se van. Si alguna vez nos fuese concedido detenerlas, María hubiera logrado hacer más lentas las que antecedieron a nuestra despedida. Pero ay, todas sordas a sus sollozos, ciegas ante sus lágrimas, volaron y volaron prometiendo volver. Después de la muerte de María, Efraín es incapaz de concebir nuevos proyectos de vida y decide replegarse en su tristeza, aislarse mentalmente del mundo, evadir la realidad, llorar embelesado en su recuerdo y finalmente morir con la esperanza de encontrar en el más allá al ser amado. Isaac configura un personaje desligado del mundo, razón por la cual en su actitud lírico y evasiva es incapaz de representarlo, ese rechazo, digamos que evitar la objetividad. Y aquí es cuando yo comparo dos novelas, ¿no?, tan opuestas. Manuela tan volcada sobre la realidad y de manera tan objetiva, que hace pues que sea de otro tipo de novela, e Isaac, de unos años después, una novela que le da la espalda completamente a la realidad, negándola. Entonces, vamos a pasar a unas especies como de consideraciones finales para que entendamos la actitud romántica, pero sobre todo entender que la actitud romántica no es, digamos, no implica estar o no enamorado. Hay novelas románticas que incluyen actitudes románticas, pero no implican enamoramiento, sino todo el contrario, una renuncia absolutamente a todo. La actitud romántica de Efraín es un rechazo contra algunos aspectos del mundo moderno, pero no se trata de una reacción contra la burguesía y su sistema dinerario y librecambista como sucedió en Europa. No puede serlo, puesto que se expresa en una sociedad con importantes rezagos feudales y esclavistas, dominada por terratenientes y gamonales constituidos en oligarquías dueñas de todos los instrumentos del poder. En la Colombia del siglo XIX, aunque los privilegios y poderes de las clases terratenientes se fracturen, la clase comerciante no constituye una burguesía capaz de generar una clase, un pensamiento, una verdadera revolución. Su conocimiento del ideario liberal y burgués es tan teórico y libresco que solo alcanza para avivar el interés personal, pero no para reemplazar el sentido aristocrático de nociones y categorías sociales como honor, casta, raza, señor, hidalguía, entre otras presentes en María, aún vigentes en el país hacia el medio siglo. En la Colombia de la época, por más de que se haya sentido la necesidad de secularizar el pensamiento y se promoviera la instauración de una sociedad laica, el sentido de lo sagrado jamás desapareció. Ese es uno de los grandes problemas en Colombia. Por eso yo digo que novelas como escritos como los de Vergara y una novela como María, en cierta medida, aunque Sachs no haya estado de acuerdo con la regeneración, anticipan la regeneración. Pues porque la constitución que va a decir que somos oficialmente católicos es la del 86. Entonces, en la conciencia de Efraín y su universo, Dios existe. El problema de Efraín no tiene que ver con el hecho de que Dios se haya retirado del mundo como propone Lukács para la novela europea, sino como un problema humano. Por eso yo no puedo utilizar a Lukács tal cual, debo hacer una adaptación. La reacción romántica de Efraín se relaciona más con la inestabilidad política, social y existencial acarreada por la revolución liberal a partir de 1849. Esta revolución rompe un orden, fractura la unidad señorial, pero no logra establecer un nuevo orden. Lo que instaura es un caos completo. De aquí que el sentimiento de pérdida, la nostalgia y añoranza del pasado, para el caso de María, tal como observó Pierre Baberis para los franceses del primer romanticismo, se podría sostener que para los representantes del romanticismo aristocrático, aquel que inspira a Isaacs, añorar el pasado no obedecía al simple deseo de volver al pasado porque era el pasado, sino porque se trataba de un orden armónico y con sentido de la vida.
y este orden aparece en el imaginario como superior al del presente. Isaacs le da completamente la espalda al caos y mira hacia ese presente que aparece como superior, ideal, etc. En María, la visión de un pasado feliz, armónico y superior se afianza gracias al amor. Es la mirada del enamorado la que permite, digamos, configurar ese sentido. Por tal razón, he tratado el asunto amoroso como elemento esencial en la estructura de la novela de Isaacs, puesto que más que un tema se trata de algo que no solo determina el comportamiento ético y social de los personajes, sino también como un elemento axiológico que condiciona el modo de representación del espacio, el tiempo y todos los aspectos socioculturales de la novela. Como es una historia de amor, pues eso está plagado, ¿no? Todo idealizado a partir de ese elemento. Condicionado por la pasión amorosa, el narrador protagonista decide hacer de la hacienda azucarera no un lugar de trabajo y producción como correspondería a una clase industriosa en una sociedad moderna, sino un Edén propio para el amor y el retiro del mundo. El relato no es solo la historia de amor desgraciado de los dos adolescentes, es también espacio, tiempo, ética, moral, culto religioso y orden social. Esta particularidad hace funcionar el amor en María de manera original con los elementos costumbristas. Me parece que esa fusión de elementos costumbristas y novela romántica es definitivamente el elemento original en Isaacs. A esta altura resulta pertinente acotar que, en mi concepto, la originalidad de Isaacs no reside en el hecho de proponer una forma revolucionaria de escritura novelesca, es de lo más kitsch de este mundo, no tiene nada nuevo como búsqueda formal, sino en el hecho de rendirle culto a la forma, es decir, que la adapta de manera tal que uno la puede reconocer facilito, manipulando acertadamente en el trabajo de escritura el arsenal de recursos que tenía a la mano, incluso todos los elementos kitsch del manido idilio amoroso. Antes de inscribir María en una tradición americana, pues porque nosotros, incluso nuestro romanticismo es distinto, por eso María es distinta. Antes de inscribirla en una tradición americana, este fenómeno la suma a la larga tradición occidental de novelas que alrededor del tópico amoroso hacen gravitar problemas existenciales del ser relacionados con su universo. Todas las novelas de amor presentan ese problema. Cuando yo leo La Dama Boba, el problema no es que se estén enamorando, es que ahí hay una realidad que amenaza siempre y que destruye la idea del amor que tenemos. El padre tiene intereses comerciales, puede casar a una porque tiene una dote, pero la otra no, tiene que esperar. Hay un problema social de fondo y hay siempre ese problema. A pesar de aparecer como una novela de amor, como confesión de corte lírico, a su manera, María ofrece una imagen particular del mundo, un testimonio sobre la condición humana de un momento determinado de la historia colombiana y sobre todo un buen número de enigmas, pues porque es definitivamente llena de cosas. Si bien en María el sentido aristocrático de la vida no desemboca en la concepción de un mundo nuevo, resultado de una revolución social y mental, no se puede desconocer que la imagen idealizada del mundo híbrido, señorial reformado con algunos principios liberales, representado en la hacienda azucarera, ante el caótico presente sugerido de forma alusiva por efecto del amor, aparece como un ideal social, imagen utópica del orden deseado. Es básicamente, digamos, eso. Entonces, ustedes pueden más o menos entender a qué conduce el encuentro amoroso, ¿no? En María tenemos más o menos ese equilibrio. Entonces, como ya nos queda como un cuento y collo de preguntas, hagamos una sesión de preguntas. Ese gesto que tiene la muchacha que pregunta por la Virgen de la Silla,
hasta qué punto permite ver que no solamente Efraín es quien idealiza a María, sino todo su que entorno. como que es vista de la manera, Sí, como que no es una visión impositiva de Efraín, sino que es exactamente. vista por todo el mundo. Todos perciben a María de esa manera. No es solamente Efraín. Y eso, digamos, la convierte como en ese símbolo cultural. María representa básicamente eso. No es un capricho de Efraín, el parecido con la Virgen. Entonces, visto desde afuera, el que construye toda esa situación es Isaac, que es el que está construyendo el símbolo. Hace que el enamorado la vea como una virgen, pero también que los habitantes consideren a María desde ese punto de vista, por sus parecidos con una imagen que está en el oratorio, que es la Virgen de la Silla de Rafael. Y no solamente su parecido físico, sino también hay una suerte de La actitud, rasgos, sí, sí, actitudes el rostro ovalado que uno imagina, la es forma la, de ser, de tratar es la de- cara de una Madonna, los vestidos, todo. Es una imagen que se repite constantemente en el texto. María siempre estará vestida como las Madonas y tendrá todos los colores simbólicos de las Madonas y de la Dolorosa, básicamente. Entonces, en unos es la Virgen María, tal como nosotros la concebimos, blanco con el manto azul celeste. En otras será la Dolorosa, en situaciones de resignación, de entrega, con muselinas violáceas, tonos más o menos entre violáceos y morados salpicados de azul. Y en otras, en cuestiones como de situaciones más de tareas, serán como esos tonos, colores tierra, verdes, ¿no? Esos tonos verdes, beige, que aparecen en los cuadros de las Madonas. Casi que toda la serie del romanticismo, del renacimiento italiano está ahí. Pero sí es, digamos que ese es el caso, es decir, María es una virgen, es un símbolo. Yo la interpreto como un símbolo contrarrevolucionario. Afirmar ese culto en el ambiente social de la época, y por eso me extraña que los liberales no hayan revirado, es eso, es un culto contrarrevolucionario. Es el joven Isaacs el que escribe. Isaacs Maduro militará en el radicalismo liberal a partir del 69, entonces la novela es publicada en el 67 y las correcciones, hay una especie de depuración de las frases que denunciaban un arraigo muy evidente en el cristianismo. 2 o 3 frases que se suprimen y todo queda, digamos, sugerido de manera mucho más simbólica. Y pues ahí es donde yo veo el carácter problemático de la novela, la propuesta de lectura que hago de manera más amplia, por supuesto, que en estas páginas, pues está en otra parte. Entonces, preguntas, chicos. No me vayan a decir que los dejé mudos o aburridos. Su merced. ¿En qué sentido se podría afirmar que Isaac escribe esta novela en respuesta a otro texto literario? ¿A otro texto literario? Sí, precedente. ¿En qué sentido? Otro No texto? sé, como estoy pensando como en ese sentido histórico imanentista en donde un escritor escribe contra otros escritores, escribe su obra. No sé, podría arrastrarse como a María como respuesta a una obra anterior. No, O es probablemente novedosa. como una obra anterior, no, a las circunstancias históricas. Ok, o sea, es solamente una respuesta contextual. No podría. No solamente contextual, es una reacción estética, literaria, artística primero. Hay que pensar que es un país que está buscando la novela nacional y que aparezca una novela de un grado estético tan alto como María, aunque sea una copia para muchos, eso reviste cierta originalidad en América Latina. Entonces, hay muchísimas cosas, eso simplemente muestra que, digamos que si bien se busca la novela nacional, yo no puedo considerar a María como un ejercicio puramente estético y literario, porque sí, porque se está buscando la novela nacional. Pero en la medida en que aparece en esas circunstancias donde se está debatiendo el problema religioso en Colombia, resulta muy particular que esa novela reaccione de una manera tan afirmativa
frente a los valores católicos cuando eso era lo que estaba siendo cuestionado allá afuera. Y por eso digo que el contexto le es inherente, pero no entra a través de fechas o datos o de eventos históricos, sino de manera metafórica, de la manera más metafórica y simbólica que uno puede imaginar. Y es eso lo que hace original a María. Pero no es una reacción contra otro documento. Muchos documentos reaccionaron contra la reforma religiosa, muchísimos ensayos. Los que han estado en Colombiana hemos leído una cantidad de ensayos en los que es la constante. Vergara reaccionó contra eso en su historia de la literatura, no era nada. Y decir las tradiciones hispánicas son estos, somos un país católico. La pregunta es, ¿cómo se pretende hacer de esto un país laico cuando la religión de todos es la católica? Y el mismo problema está en Manuela, pero de otra manera, dicho explícitamente. Capítulo, creo que 22, Junta de Notables, o la octava de Corpus. Bueno, ¿y ustedes qué ganan con que tengamos 1000 religiones y no una? ¿Ustedes por qué prefieren la diversidad y no la unidad? De esa manera lo expresa Eugenio Díaz, pero el problema religioso está también ahí adentro en toda la estructura narrativa de Manuela. El problema, creo que de las interpretaciones, es que desconocemos un poco el contexto del siglo XIX y no logramos descifrar lo que Manuela, Eugenio Díaz presenta desde otro punto de vista en una novela de corte costumbrista y realista, y lo que Isaacs presenta en una novela sentimental y romántica, que parece inofensiva, sí, pero que no es inofensiva. Pero no es una reacción, y por eso me gusta más la propuesta adorniana, ¿no? El arte es una reacción contra la realidad, con cosas que están ahí, no es necesariamente un texto o algo por el estilo, y el genio artístico va por ese lado. Pero hay muchísimos escritos, la prensa colombiana, en particular el periódico El Catolicismo, desde el 51, está en una lucha constante con la reforma religiosa que busca implementar la reforma liberal, porque la revolución liberal arranca en el 49, y pues cuando llegamos a la regeneración es precisamente eso, ¿no? La idea de Rafael Núñez es esto: este país hay que regenerarlo, dice públicamente. ¿Por qué? Porque se había alejado del redil, porque no tuvo en cuenta las tradiciones y los principios religiosos y trató de implementar algo que era demasiado teórico, muy bonito en los libros, pero que no iba ni con la idiosincrasia colombiana ni con las circunstancias reales de existencia de los colombianos. Entonces de ahí resulta el conflicto, de que los liberales radicales hayan tratado de instaurar una revolución en un país que no estaba preparado para recibir ese tipo de revolución. Sí, otra pregunta: ¿hasta qué punto, pues, bueno, esto de historia de literatura no lo sé, como tantas otras cosas, puede decirse que Isaacs se sentó pensando en escribir la novela nacional, o fue ya más un acto de recepción el que la proclamó? Es la recepción. Él piensa escribir una novela, pero es la recepción que decide si es o no la novela nacional. ¿Y cuánto tiempo hubo pues, para ser proclamada? En el 69 ya Luciano Rivera Garrido la proclamó la novela nacional. Dice María, una novela nacional. Y lo publica en un periódico liberal. Luciano Rivera Garrido, sí. El periódico que se llama Liberal, 1969, se publica eso, y es uno de los, digamos, de las lecturas más interesantes que se hizo de María en Colombia. Hay 4 lecturas importantes: la que hace Miguel Antonio Caro, la que hace Vergara, que presenta el primer, digamos, el primer comentario, la primera reseña, que luego se convierte en prólogo. A partir del 78 aparecerá en todas las ediciones, publicado en el periódico La Caridad. Caro lo publica en el periódico La República, periódico que luego dirigirá Isaacs durante 3 meses, porque cuando aparece, Isaacs es asimilado por la élite del poder, decir, oh, la tenemos al escritor nacional, entonces lo necesitamos aquí al lado nuestro, pero él se abrió del parche después y empieza a militar en los liberales. Y hay otro comentario que es el de Luciano Rivera Garrido, el que lo declara la novela nacional,
y Adriano Páez, que escribe también un comentario muy interesante que se publica también en Francia con motivo de una traducción de María que nunca se llegó a realizar. Entonces, digamos que localmente es entendida como la novela nacional, como la gran novela, como la primera gran novela. De ahí que Isaac sea el hito de nuestra literatura, el inicio de una tradición narrativa como el monumento más importante en la historia de la literatura. No hay sino dos nombres de esa talla, Isaac y García Márquez después. Esos dos polos se unen y están tratando de luchar. Todos los escritores llegaron y trataban de superar a Isaac. Y luego llama mucho la atención que fuera de Colombia sea mejor valorada y mejor apreciada. Y se escriban María, novela americana. Entonces eso ya, americana por muchísimas razones, porque incluía la naturaleza americana, porque no era un exotismo convencional como el del romanticismo europeo, sino que es una naturaleza que es exuberante por esencia y que por fin aparece un producto intelectual que la convierta en protagonista de un relato. Entonces eso, por eso la llamaron la novela americana, pero las razones que dan son muchísimas, porque retrata las costumbres, porque retrata la naturaleza americana, porque representa el sentimiento más puro, porque cuenta una historia de amor de manera sencilla y original. Eso es lo que técnicamente llamamos el valor estético que la gente vio en María. La pregunta es, ¿qué significó María para los receptores? Y de ahí deducimos el valor estético, ¿cómo la recibieron? Y eso es un título que le dan los receptores. Yo no podía decir hasta qué punto Isaac se propuso escribir la novela nacional. Le salió. No por inspiración, pero le salió por trabajo. Y ahí está. Las ediciones de María, y constantemente él estuvo revisándola y morirá reclamando los derechos de autor. Se le pagaban con libros que llegaban desde México de las numerosas ediciones, pero nunca recibió un peso. Entonces es todo, y eso, el caso de Isaac muestra que el campo literario latinoamericano no estaba ni desarrollado ni consolidado como debía ser, con las instancias pues de editores, de derechos de autor, de impresores y todo lo demás, no. Isaac reclamaba, y pues porque murió en la ruina. Isaac perdió todo lo que heredó del padre, y lo que medio ganó lo invirtió en la exploración al Alto Magdalena, que deja también un libro precioso que leen más los antropólogos que nosotros mismos. Y las empresas que él pensó del Cerrejón y de las Hulleras no le funcionaron. Entonces, digamos que ese es como el... Pero no, que se pueda decir que él se propuso escribir la novela nacional. Y Vergara dijo de Manuela que esa era la novela nacional. Y tal vez por eso se cuidó de decir que teníamos la novela nacional. Pero sí vaticinó que María viajaría muchísimo por todo el mundo. Entonces, esos ensayos son muy importantes para entender eso, ¿no? Cómo se recibió María. ¿Qué significó? Y yo creo que las primeras lecturas son más acertadas que las modernas. Por ejemplo, Adriano Páez dirá, es una epopeya cristiana. Entendió todo, pero yo leo eso y digo, carajo, esto lo entendí, ¿por qué no entendió eso doña Doris Sommer? Y entonces me da rabia que sean los extranjeros los que escriben sobre nuestras novelas y que no seamos nosotros, pues que conocemos más nuestro país también. Entonces ahí hay ese problema, ¿no? Hay cosas que yo no podría decir ni me atrevería, pero digamos que es una novela muy arraigada en problemas colombianos de la época. Lo que pasa es que parece inofensiva porque sufre de ser una novela sentimental. Además, el pacto narrativo que hace Isaac desde la dedicatoria es una obra de arte. Él se propone hacernos llorar, conmovernos, entonces es una novela lacrimógena. Nos está diciendo desde el inicio, por favor alisten los Kleenex, porque leyendo esto van a llorar.
He aquí, caros amigos míos, la historia de la adolescencia de aquel a quien tanto amasteis y que ya no existe. Es decir, Efraín está muerto cuando empieza el relato. Mucho tiempo es hecho esperar estas páginas, además dice a los hermanos de Efraín, es decir, que es una dedicatoria ficticia a unos personajes de ficción. Y aquí el autor se separa, Isaac no tiene nada que ver, Isaac no es Efraín, tal vez le da pena decir lo que pensaba Efraín, no, que piensen que es Efraín el que dice y que no lo diga Isaac, y toma su distancia. Después de escritas me han parecido pálidas e indignas de ser ofrecidas como un testimonio de mi gratitud y de mi afecto. Vosotros no ignoráis las palabras que pronunció aquella noche terrible al poner en mis manos el libro de sus recuerdos, ese artificio literario que le da veracidad al relato, que lo hace verosímil porque busca presentarlo como un testimonio verídico, ¿cierto? Comillas, lo que ahí falta tú lo sabes. Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado, y empieza ya el asunto lacrimógeno. Dulce y triste misión, leedlas pues, y si suspendéis la lectura para llorar, ese llanto me probará que lo he cumplido fielmente. Entonces lloren. Entonces el tono sentimental, hay un pacto narrativo que es una novela sentimental, sin lugar a dudas. Pero eso la mayoría de los críticos la ven como inofensiva, pero tiene mucho de la Colombia de la época. Pero hay que encontrarle como por dónde entrar. En Manuela es mucho más son mucho más evidentes los problemas, pero aquí no. Pero comparten el problema religioso. En la investigación esa, que espero que salga pronto, yo comparo las dos novelas porque participan de los mismos problemas. Los autores están insertos en las mismas circunstancias históricas y disertan sobre exactamente lo mismo, crean alrededor de lo mismo. Entonces, bueno, preguntas. Sí. Profe, cuando usted dice que para algunos la novela puede ser una copia, ¿a qué se refiere? Digamos, de la copia de un modelo, de la novela romántica europea, Atalá, Genoveva, Pablo y Virginia, ¿no? Todas las comparaciones de la época apuntaron a ese símil y buscaban decir que era una novela superior a los modelos. Y pues como hay toda una tradición de novelas sentimentales, María en realidad no es original desde ese punto de vista. Desde el punto de vista formal, no, es otra fusión, ¿no? El toque que le da Isaac a la cosa, cómo adapta esos modelos a la situación colombiana. Pero del resto es una novela que, digamos que novedades del punto de vista técnico y formal no ofrece. Entonces ya es un modelo, Isaac se hereda un modelo ya codificado, con unos clichés y los explotan todos de manera magistral. Ahí es, yo creo, como dice Brock, que hay kitsch malo y hay kitsch bueno. Y este es un kitsch bueno. Sí, el hecho de que sea kitsch, que yo diga que sea kitsch, es que lo que pasa es que ya eso ya había sido cuestionado. Flaubert cuestionó la novela romántica y sentimental en Emma Bovary espera que venga un caballero que se vaya y que se la rapte por un balcón y se la lleve. Más burla que eso contra esas novelas que ya en Europa ofrecían modelos falsos de vida. Mi pregunta es cómo puede imponerse como la novela latinoamericana del momento una novela que reúne tantos elementos kitsch. ¿Sí me van a entender? No es una copia así, no. Ojo con malinterpretar eso de pronto es un término desafortunado para decir lo que quiero decir, pero no, es una adaptación de ya un modelo altamente codificado que se repite, pero que en América logra aparecer como algo original, pero además hay el toque original que le da Isaac. No es lo mismo, es distinto. Sí. Yo creo que precisamente es lo que usted ha mencionado ya varias veces, es esa parte de las costumbres, ¿no? Y creo que Pedro Enrique Soreña habla sobre eso, que nosotros transformamos ese romanticismo y leímos de una u otra manera nuestro toque a través de la novela de costumbres, de introducir eso, y eso es lo que hace que de una u otra forma nos identifiquemos o se identificaron en ese momento algunas personas.
Y luego también porque mientras lo leía la novela, pensaba mucho en mi mamá y los relatos que ella hace como de su adolescencia y cómo era como esa situación amorosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de que siempre haya un infante protegiendo a la hermana, ¿no? También, no solo por lo mariano, yo lo vi fue para el otro lado, como siempre protegiendo, siempre el papá vaya a donde su hermanita y que no se vaya a quedar solo, porque siempre tiene que decir qué está pasando. Y realmente en los campos eso es lo que se vive, ¿no? Siempre tiene que ir con un hermanito o varios hermanitos ahí que le vayan protegiendo, digamos, sí, de cualquier... Es un gran cuadro de costumbres, toda María. Yo no puedo decir que es un capítulo en específico, como ha dicho la crítica. Es todo el gran panorama. Y por eso María es una novela híbrida en ese sentido, ¿no? Costumbrismo y romanticismo se traslapan constantemente en María. Entonces, digamos que yo me propuse también en mi escrito reevaluar esas categorías que la inscriben de manera tan radical en uno y que tienden a ver los cuadros de costumbre como algo autónomo e independiente de la estructura narrativa, sin entender que hay una naturaleza híbrida ahí. Y eso obedece también al discurso hegemónico del momento. La élite letrada bogotana, que era la que dominaba literalmente el país, impone como norma estética el costumbrismo. Y entonces es una manera también de atenerse a la norma, de dialogar con lo que exigía la élite letrada, porque ahí Isaacs no hacía parte de la élite letrada. Entonces Isaacs es alguien que viene de afuera y penetra en ese cerrado círculo del mosaico, donde está esa élite letrada pequeña que decide los valores simbólicos del país y que decide qué literatura se debe hacer en el país. Entonces el gesto costumbrista es casi que una exigencia, es dialogar con la hegemonía, porque esa élite había impuesto que la necesidad del país era que se conociera a sí mismo para empezar a crear la unidad, y entonces había que pasar por el gesto costumbrista. Pero Isaacs le pone el gesto romántico, ¿no? Que la une más a una tradición europea que a una novela americana. Pero las costumbres son americanas y son colombianas, pero de una clase, digamos, de una sociedad más o menos aristocrática. Entonces ese es el aspecto cultural que está ahí, es todo lo que está siendo, digamos, reivindicado y casi elaborado de manera apologética. Y eso se une al cristianismo. Entonces ese es el cuento de María es bastante complejo, pero lo que a mí me llama la atención es que, bueno, los liberales no dijeron nada. Yo busqué en todas partes algo y no encontré. Profesor, tengo una curiosidad. Sí. ¿Hay algún ensayo, algún artículo, digamos, por el cual o al que se deba esa subvaloración que tuvo María o que ha tenido María, pues que se le considera como la novela sensible, la Timóteo? Pero ¿O ese algún es artículo famoso, algún ensayo que hubiera todo. como la tradición? Tranquila, que eso es un se lee y todos le van a repetir lo mismo. Pero en serio, yo creo que Sí, sí, eso se hace de manera seria, se publican revistas y todo. Sí, yo revisé alrededor de 3.000 y algo de artículos, no exagero. Empecé esto en el 2008 y me quedé con los más serios. Marc Grady, Françoise Perrus, que hace una aproximación correctísima, pero que se descacha en algunas cosas, porque según ella, pues, lo que hace Isaacs es llevar al máximo el ideal con que soñara Chateaubriand, y no me parece. Según ella, Efraín no tiene conflicto y no es un héroe problemático, y tampoco estoy de acuerdo con eso. Doris Sommer dice las novelas fundacionales, pero ella está tan obsesionada con su idea de las novelas fundacionales que no logra adaptar María a su hipótesis. Es decir, no lee María, lee su hipótesis. Anderson Imber, que escribe un artículo hacia el 54 que es muy válido, muy decente, bien escrito y que ya plantea una serie de lecturas interesantes, pero lo que sigue repite el esquema de la novela romántica. Y entonces hicieron de María una novela sentimental y sin conflictos. De eso hay mucho. Entonces yo hice una selección, pues porque citar los 4.000 artículos tomaría por lo menos 50 páginas del libro que espero salga. Pero hice una selección, pues porque además a mí no me interesa las trenzas de María, las flores en el cabello de María, sí.
ya sé que simboliza el amor en el cabello de María. María, cuando Efraín se fue, tenía un clavel fresquito para significarle que no se lo ha quitado. Él llega y la ve con la flor marchita en la trenza. Entonces están dialogando a través de una serie de símbolos. Hay toda una tesis sobre el significado erótico de las flores en María. Entonces hay un montón de cosas, pero el gran problema es que la esquematizaron y la metieron en ese saco y la deshistorizaron, básicamente. Entonces lo que hago es más o menos como restituirle en un texto mucho más amplio ese sentido histórico, básicamente. Bueno, entonces, ¿preguntas? ¿Terminamos? Bueno. Muchas gracias. No, a ustedes por escuchar hasta el final.